Bueno, hay un par de respuestas que no hace falta leer un informe del INDEC para darse cuenta, pero los informes del INDEC están y también nos brindan una información elemental para quizás desprender algún tipo de análisis de cuáles son los focos de conflicto. Bien. Hay un dato del último trimestre de 2022 que se dio como un dato muy positivo, que es el que el desempleo fue del 6,7%, que percibió una bajada de 0,8 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre del 2022 y digamos, ¿por qué esto podría llegar a ser conflictivo? ¿No? Porque yo te digo, el desempleo bajó. Sí, Decir, buenísimo. buenísimo. Bueno, Bravo. porque también hay que estudiar entonces la calidad de los empleos que se están generando en la Argentina. El INDEC mide no solo, digamos, la cantidad de desocupados, sino esto que decíamos, la calidad del mercado de trabajo. Y en el resumen ejecutivo del cuarto trimestre de 2022 vemos lo siguiente, que es exactamente, sí, amplíalo si querés, que está ahí en pantalla para que lo podamos un poco desarmar. Este no es el primero, me parece, che. A ver, el otro gráfico, lo tenemos a mano, pero por ahí fue un error. Hay algo que quiero decir, que es que los cuadritos del INDEC me gustan mucho. Está lindo, muy lindos. son estéticos. Están buen diseñados, bien diseñados. Este ¿Esto está es? mucho mejor. Este es el que quiero ver primero. Bien. Este es la encuesta permanente De hogares. ¿Cómo se hace esta encuesta para entender? Bueno, se visitan 31 aglomerados urbanos que representan 29,3 millones de personas y en base a los resultados que se dan ahí se hace una proyección a nivel nacional. Bien. ¿No? Como un promedito. Es un promedito. Bueno, lo que desprende básicamente este cuadro fantástico es que esos 29,3 millones de personas, el 52,4%, es una población inactiva, representa el 15 millones, o sea, población que efectivamente están disponibles para trabajar o no están disponibles para trabajar. Son niños o son personas que no pueden trabajar, ¿no? Jubilades. Sí, vamos a dejar ese porcentaje ahí, nos vamos a concentrar en el 47,6%, que es la PEA, que es la población económicamente activa. ¿O es la que puede trabajar y está trabajando? Claro, personas con ocupación o que no la tienen, pero están buscando activamente y están dispuestos para trabajar. Bien, bien. De ese 47,6%, hay un 44,6% que son ocupados. O sea, que son personas que tienen al menos una ocupación. Y Sí. hay una 6,3% que son desocupados. Este es el dato que supuestamente es revelador, ¿no? Que bajó la cantidad de desocupados. Bien. Ahora, vamos a concentrarnos, me tienen que seguir, ¿eh? Sí, Me van sí, sí. siguiendo. Vamos a concentrarnos en ese 44,6% que son los ocupados, ¿no? Los que tienen trabajo. Ok. Bueno, el 73 de esos ocupados, 73,6% son asalariados, es decir, que tienen un salario fijo. Están en blanco. No necesariamente. Ok. Quiere decir que vos trabajás, sabés que cobrás un sueldo a fin de mes. Hay Bueno. gente que no, hay gente que trabaja por jornada, Sí. hay gente que tiene changas. Sí. Bueno, estos son personas que son asalariadas, son 9,6 millones de argentinos. Bien. Ahora, de ese 73,6%, hay un 64% que sí están teniendo aportes y hay un 35,5% que no están teniendo aportes para su jubilación. Ok. O sea, hay un gran porcentaje de la población que está activa económicamente que no está pudiendo garantizar su jubilación en un futuro. Esa Ok, actividad que no hace económica. aportes. Exactamente. ¿Eso significa que están en negro? Eso te iba a preguntar. Bueno, depende. Hay algunos que sí, hay otros que no. Por ejemplo, volvamos entonces a ese 44,6%. Esta es también la parte interesante. De ese 44,6%, voy a hacer zoom en mi propio gráfico. Porque Para no el uso- 44,6% de la población. Ocupados, los que tienen trabajo. Sí. Vamos a ver, ¿qué están haciendo la gente que está ocupada, no? Bien. Bueno, el 28,8% son subocupados. Es decir, que tienen que tener más de un trabajo para sobrevivir. ¿Cuánto? El 28,8%. Eso somos nosotros, chicos. Sí. Ok. En tanto, el 57,2% son ocupados. ¿Qué dice acá? Pará. Porque son muchas categorías. Ocupados plenos, o sea que tienen un trabajo y están piola con eso. Ok. Pero hay un 28% de la población que está ocupada, que está activa, que efectivamente no le alcanza su salario para sobrevivir. Y hay un 11,6% que están buscando más trabajo. Ok, bien. ¿Entienden? O sea, Entonces hay un gran porcentaje de la población ocupada que necesita más de un salario para sobrevivir y hay otro porcentaje que también lo necesita, pero lo está buscando, digamos. Claro, Todavía no o sea, que consiguió ese la trabajo. población O sea, subocupadas, acá lo busqué, la definición exacta. Se refiere a los ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y desean Exacto. trabajar más horas. Exactamente. Claro, claro. Bien. Bien. O sea, tenés la mitad de la población ocupada
le alcanza con un trabajo, la otra mitad está activamente buscando más horas porque Sí. no le alcanza. Sí. O sea, entendemos de todo que sí. este La universo de lógica diría que personas sí. desempleadas, un tercio está buscando más trabajo. ¿De las empleadas? Sí. Claro. Bien. Esto demuestra claramente que la demanda de trabajo es mayor a la oferta, ¿no es cierto? O sea, que hay 4,3 millones de personas en Argentina, sumando los ocupados que buscan trabajo y los desocupados, que compiten entre sí para poder acceder al empleo. O sea que el mercado de trabajo no estaría ofreciendo la suficiente cantidad de empleo que necesita la gente. O podemos hacer la otra conclusión, que es La calidad. los salarios están muy bajos, entonces la gente necesita tener Sí. más de un trabajo para Exacto. sobrevivir. Exacto. 1 de cada 4 argentinos tiene un empleo informal. Y en las provincias donde se refleja el empleo precario, algo que también es palpable a nivel salarial, ¿no? O sea, la mayor cantidad de empleo en condiciones de precarización se encuentra no en AMBA, digamos, No, claro. sino en el resto de la Argentina. Ahora, vamos a ver ahora sí el primer gráfico que habías puesto antes, que es este, ¿no? Perfecto. Bueno, acá lo que vemos es que de los 42,3 millones, que es la población de total urbano, hay un 46% que son esta población económicamente activa. De esa población económicamente activa, 1,3 millones son desocupados y los ocupados son 18,3 millones. Y acá nos vamos a quedar, ¿no? Focalicémonos en los ocupados. Sí. De esos ocupados, hay 3,1 millones que son demandantes de empleo. Esto es solo un gráfico que lo que hace es reforzar el argumento anterior. de lo que veníamos antes, ¿no? Y hay un 2,2 millones que son subocupados, es decir, que trabajan, como decía Camilo, menos de 35 horas semanales y están buscando más trabajo, dispuestos a justamente ampliar su jornada laboral. Bueno, hay otro dato. Listo, te puedo llevar el gráfico si quieres. Hasta ahora, ¿qué tenemos? Que los trabajadores no les está alcanzando el salario para vivir y que necesitan más trabajo. Es decir, que hay un mercado de trabajo que no está pudiendo responder a la demanda que se requiere a nivel social. Hay otro dato que lo podemos, digamos, sumar para entender por qué los salarios no están alcanzando, que tiene que ver con la canasta básica, ¿no? Sí. En marzo, una familia necesitó 191.000 pesos para no ser pobre. ¡Bravo! Arre, Casi no. 200 lucas, vamos a decir, estoy redondeando mucho para arriba, pero bueno, pero sí, sí. es la realidad. Y casi 88.000 para no ser indigente. Estos números también revelan que el 39,9% de los argentinos son pobres, Exacto. ¿no? Claro, porque el ganan- salario mínimo es 80.000 pesos. Exacto. Recuerda. O sea, si vos, acá podríamos hacer una cuenta, pero digo, si el salario mínimo vital y móvil llega en este mes mayo a los 84.400 pesos, ni juntando 2 salarios mínimos llegás a cubrir una canasta básica. ¿Se Ese es el- entiende? ¿Se entiende? O sea, suman. Por ejemplo, hay que entender esto, ¿no? Cuando hablamos de canasta básica se piensa en una familia tipo. De 4 personas. Sí, Mati Wasserman la otra vez vino a hacer una columna y nos explicó cuáles eran como la forma en la que se medía la canasta básica. Contempla un alquiler de forma indirecta. Claro. Eso es importante decirlo porque posta que el periodismo no lo sabe. No, O sea, yo eso- he visto sí. mucho de reproducir la idea de que no entra el el alquiler. Sí, está dentro. Y está dentro, es de forma indirecta porque lo que se le pregunta a la familia es cuánto es tu gasto total, incluyendo el alquiler, ¿no? Exactamente. El dato fundamental, este es un dato histórico que nunca había pasado en la Argentina, es entonces que, una familia no puede llegar a cumplir el monto de la canasta básica aún juntando 2 salarios mínimos. Es un dato muy histórico porque lo que habla es de que tenemos gente laburando pobre. Trabajando en relación de dependencia, Sí, aparte. exactamente. Porque laburando pobre había. O sea, el changuita y los jornaleros y qué sé yo, Sí, eso existía. Ahora, Exactamente. en Cartonero. trabajo, en blanco, registrado, con todo, pobre. Pareciera que entonces que hay un modelo del pleno empleo que está medio caduco, ¿no? Es un debate Es un muy debate. interesante que han tenido incluso Grabois y Axel Yes. en la representación del libro de Y- Grabois. Y que Cristina retomó el Ese otro día libro de también. Grabois. Sí, sí, sí. Yo lo usé para hacer esta columna, lo recomiendo mucho si alguien lo quiere leer. Básicamente, bueno, habla de un montón de cosas de... ¿Te pagaron por este chivo? No me José? no me Ah. pagaron por este chivo. No me pagaron por Hablemoslo este la chivo. Es próxima. solo un buen libro. ¿Qué querés que diga? Si me tienen que pagar por todo lo que voy a recomendar, estamos en Podría. problema. Podría ser rica. La verdad que Podría ser podríamos. rica. Hay que apuntar a eso. No, joda, joda. A ver, para sumar a la desigualdad, les propongo que veamos cómo las brechas también están atravesadas en términos de género, ¿no? La encuesta permanente Me de deprime. hogares, sí, es un poco deprimente, pero bueno, ¿saben por qué hay que saber de todo esto? Porque también tenemos que empezar a organizarnos, tenemos que empezar a poner el ojo en el conflicto que está en los conflictos que están atravesando esta sociedad.
La encuesta permanente de hogares nos dice que los hombres ganan más que las mujeres, es algo que no es una novedad, pero muchas veces para discutir con libertarios este dato es importante, ¿no? ¿Cómo sabemos esa estadística? ¿Cómo podemos comprobarlo? Bueno, básicamente porque la encuesta lo que muestra es que el ingreso total individual promedio es de 80.435 pesos. Promedio. En cambio, lo que dice es que los hombres tienen un ingreso promedio de 92.655 pesos. Ok. Mientras que las mujeres tienen un ingreso promedio de 68.310. No. Entonces, ¿qué pasa? Si vos promediás lo que ganan mayoritariamente las mujeres con lo que ganan mayoritariamente los hombres, te da que el salario promedio es de 80 lucas. Pero la realidad es que los varones están ganando 92.655 pesos, 90 lucas, y las minas 68.000 pesos, ¿no? Claro, casi 20 lucas más. Exactamente. Y 20 Reflejando, lucas por son las debajo expensas. para ser indigente. sí, reflejando una brecha salarial del 26,3%. Hoy en Argentina los hombres ganan el 26,3% más que las mujeres. El argumento acá, que ya salió en YouTube, que es para M-wordearse, las mujeres eligen trabajos menos remunerados. Bueno, puede ser. La realidad es que también hay toda una cuestión de cómo funciona el patriarcado, y lo digo en experiencia propia. Yo estudié ingeniería y de 20 personas, 2 eran mujeres. Bueno, hay muchos... Por supuesto que podemos remontarnos a la división sexual del trabajo como concepto Claro. para partir de entender dónde nace esta desigualdad, pero la realidad es que también hay una cuestión súper subjetiva, ¿no? A la hora de negociar un salario siendo mujer que siendo hombre. Y esto es algo que pueden comprobarlo ustedes. Hagan un pequeño estudio sociológico y pregúntenle a sus amigas cómo negocian sus salarios con sus jefes varones, y pregúntenle a sus amigos cómo lo hacen. Aparte, ¿quién elige el trabajo hoy en día, chicos? Todo bien, pero medio raro. Claro. Bueno, Un nicho muy selecto de personas Claro. pueden elegir el trabajo, lamentablemente. hay un dato de color también que es Pedro que Rosenblatt, que va a ser candidato. hay un dato un dato de color que es muy interesante también, que es que esta brecha salarial que hay entre hombres y mujeres se profundiza en las provincias de Santa Cruz y Chubut, donde Mirá. la brecha es del 36%. A la Yo, verga. esto es una intuición, habría que comprobarlo a partir de un estudio de campo, pero que puede que tenga que ver con que hay mucha mano de obra asociada al rubro petrolero, Claro, o a claro. rubros de la industria que están claramente protagonizados por varones. Sí, y son bastante bien pagos. Exactamente. Ahora, más allá de la brecha que hay entre hombres y mujeres, que también es bastante triste, lo que nos muestran estos gráficos es que a casi 2 años después del piso de la pandemia, o sea, de julio del 2020, se generaron 500.000 puestos de trabajo. Sí. Se Sí. generaron más del 100% de puestos de trabajo del total perdido desde esa fecha. O sea, ya recuperamos los puestos de trabajo que se perdieron en la pandemia. Bien, Alberto. El trabajo se está recuperando efectivamente en la Argentina. Ahora, lo que está pasando es que el trabajo no estaría siendo de calidad ni garantía de un salario con el que se pueden cubrir todos los gastos Sí, básicos, lo que ¿no? decíamos, Sí, trabajadores pobres. Exactamente. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de trabajo registrado? Es importante que hagamos esta distinción. ¿Se les ocurre una definición a ustedes? Aportes. O sea, que el Estado sabe que vos estás trabajando ahí y tenés un Que alguien paga, que tu empleador paga impuestos Exactamente. por tenerte, Aportes y a la los jubilación aportes a la jubilación y, y la el obra salud. social. Básicamente, sí, que tu trabajo se encuentra declarado en los distintos registros administrativos que te integran el sistema integrado No, pero previsional José, argentino. ¿sabés qué pasa? ¿Sabés lo que pasa? A ver, ¿qué que pasa? es re difícil contratar gente porque a vos te falta un día y no lo podés echar. Claro. Se te enferma el nene, qué sé Sí. yo, el nene. No lo puede echar. Es terrible, la presión tributaria de este país no se sostiene más, José. Bueno, esto es muy interesante, Becha, porque lo que estamos empezando a ver con el avance de estos discursos de derecha es que pareciera que el salario de un trabajador es un gasto y no un derecho conquistado, porque vos lo que estás vendiendo es tu fuerza de trabajo, tu tiempo, tu capacidad intelectual en algunos casos, tu capacidad física en algunos otros. Y efectivamente hay unos mitos que se crean sobre la idea de que si uno le cobra demasiados impuestos a un empleador, estás como fomentando sus pocas ganas de generar trabajo, claro, ¿no? sí, sí. Bueno, esto es un mito, o bueno, si efectivamente está siendo así, digamos, habría que rever entonces qué está pasando, porque si vos supuestamente estás registrado y estás pagando aportes, e igual así el salario no te alcanza, e igual así a tu empleador le estás generando un gasto, y hay algo que es de esta ecuación que no nos está funcionando a nadie, ¿no? Pero el tema es que para esos empleadores el salario siempre es un gasto. Sí.
O sea, es una Exactamente. concepción neoliberal. Pero por de eso su- es una discusión política que hay que dar desde ese punto de vista. Además, la norma establece que el laburante aporta un 17% del salario bruto y el empleador entre un 23 y un 27%. Y lo que se suele decir, lo que escuchamos cuando prendemos la tele y vemos, no sé, a Bullrich o a Larreta o a Milei, ahora igual en un rato vamos a ver, analizar un poco cómo son los discursos de ese sector de la política respecto al trabajo, es que es un 50% el que tiene que poner el empleador para... Chamullo. Chamullo totalmente. O sea, literalmente te mienten. Sí. Los empleadores son agentes de retención de la parte de la contribución que realizan los laburantes del sistema de seguridad social. O sea, vos estás aportando para tu jubilación, digamos. Tu empleador es solamente como una persona que está en el medio entre esos aportes. Ahora, digamos, primero que no te dejen engañar. Segundo, eso no quita, digamos, que haya algo del sistema previsional que no está llegando a funcionar, porque al Estado le sale muchísima plata mantener las jubilaciones como las tiene hoy, sobre todo porque hay mucha gente que trabaja muchos años en el mercado informal y que después se quiere jubilar y tiene todo el derecho del mundo, pero, digamos, no hizo sus aportes. Y ahí hay que salir con la caja, digamos, a contrarrestar. ¿Me explico a lo que voy? Sí, bueno, que es un poco también el discurso que está viendo ahora, que es que le estamos pagando la jubilación a gente que nunca trabajó. Sí. Bueno, falso. Porque esa gente, que para mí ahí está la discusión concreta, ¿no? Ser trabajador formal o informal no implica, no implica que vos no generes producto, que Exactamente. no aportes a las arcas del Estado, Mismo- que no hagas sí. ganarle plata a alguien, que no estés generando riqueza para tu país. Al contrario, tipo, la generamos, el tema es que no nos la quedamos nosotros. Claro. Sí, no hay y no contás con herramientas institucionales para justamente validar todo eso en un marco legal. O sea, justamente todos esos aportes que vos efectivamente haces a la economía nacional no se están, Claro. no se ven reflejados en alguna institución, en alguna herramienta. Bueno, en ese debate que indicábamos de Grabois y Kicillof, que se pasó hace ya un poco más de un mes y medio, pero está subido a YouTube, es muy interesante para ver, hacía esa diferencia Grabois de hablar de que desocupados es un mal concepto. O sea, no existen los desocupados en Argentina. Claro. Existen los desempleados en todo caso, pero la gente que está desocupada, te puedo asegurar que ocupa su tiempo en algo. De algo tiene que vivir, De algo chicos, tiene si que no, no vivir. comés, boludo. No, Y es si no falso. trabaja, o ponerle que no tiene ni siquiera una changa, seguramente tiene las tareas de cuidado, seguramente está asegurándose que los pibes vayan a la escuela, de llevarlos al hospital y pagar las Todas cuentas. tareas que sí son monetizadas de alguna manera, digo, ¿no? Porque si no lo haces vos, le pagás a alguien para que lo haga. Exacto. No, y además hay que entender que este fenómeno que sí sucede en la Argentina está inscripto en un contexto internacional. Digo, la Organización Internacional del Trabajo midió la acumulación de la riqueza y efectivamente el 1% de los ricos del mundo acumulan el 82% de la riqueza global. Es decir, que el otro 18% es lo que se distribuye de esa ganancia, de esa riqueza en los trabajadores. Es cada vez menor la participación de los trabajadores en la riqueza que generan con su propio trabajo. Bueno, Y este es es lo un que problema dice- que que se está viviendo en el mundo y en la Argentina eso se ve agravado por la inflación. Claro, no, es lo que dice Cristina, que es el eco, ¿no? De haber tenido una participación casi del 47%, o hemos llegado al Sí. 52% incluso, de participación de los trabajadores, o del ingreso salarial de los trabajadores en el Producto Bruto Interno, y ahora estamos en el 40 y pico, digamos, Sí. ¿no? Como... Eso es lo que hace que no nos alcance el sueldo para ir a comprar en el súper. No son cuentas matemáticas nada más, es que somos cada vez más pobres. Totalmente. De hecho, hay un dato para sumar en esta línea que creo que por ahí les impacta, que tiene que ver con que en el Gran Buenos Aires, para tomar un parámetro, Sí. la fuerza de trabajo asalariada y registrada en la seguridad social alcanzó el 57% en su momento de mayor plenitud. O sea que nunca el modelo del pleno trabajo llegó a cumplir un registro, digamos, de sus trabajadores del 100%. Nunca estuvieron el 100% de los trabajadores del mercado laboral inscriptos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que este modelo nunca llegó a cubrir justamente la necesidad de que cada persona que trabaje tenga acceso a sus derechos básicos, como es básicamente los aportes de una jubilación, pero también como pueden ser, vacaciones pagas, aguinaldo, etcétera, etcétera. No lo digo para... hay que tener cuidado con ese argumento, porque también la derecha lo toma mucho para decir... eliminemos la indemnización, ¿no? Como bien lo hizo Claro, Larreta sí, en su momento. exacto. Efectivamente no viene por ahí, pero sí lo que venimos insistiendo inclusive desde este humilde espacio de este programa es que hay que dar una discusión de una reforma laboral, porque es esto que decíamos antes, los trabajadores cada vez participan menos de la riqueza que generan y eso genera este fenómeno de trabajador pobre que hace que sea muy complicado
proyectar una economía en este país, ¿no? Por fuera del endeudamiento, básicamente. Bien, rellenen que me perdí un segundo. Yo pienso mucho también en esto de qué pasa cuando la oferta de trabajo Sí. no alcanza a cubrir la demanda que hay y el trabajador dice, soy mi propio jefe. Voy a generar mi propia fuente de ingresos. Esto es interesante porque también deberíamos hacer entonces una distinción entre trabajo y empleo, ¿no? Este es un concepto que tomo de este libro, pero es un concepto que es bastante popular. El trabajo es el género y el empleo es la especie. Trabajo es cualquier acción humana que crea valor, ¿no? Incluso cuando no está remunerado. ¿Trabajo? Sí. Ok. Empleo, en todo caso, es una relación laboral particular donde el empleado pone su fuerza de trabajo al servicio del empleador a cambio de un salario y asegurándose que sus derechos garantizados por la ley de trabajo van a ser cumplidos. Bien. Ok, bien. ¿Qué excelente. pasa? Hoy en Argentina tenemos más trabajo que empleo, ¿no? Bien. Sí. Sí. Por eso se escucha mucho este discurso de voy a eliminar los planes sociales para generar un modelo de pleno empleo. Algo que podemos ver hace años está en decadencia, porque cada vez son más los trabajadores que lo hacen, o sea, que trabajan en el mercado informal. Esto implica trabajadores que no tienen acceso a las prestaciones de seguridad social, no contar con la jubilación en la vejez, no tener ni pensión por invalidez en caso de sufrir un accidente y no sé, no puedes ir a laburar una semana, bueno, que no te descuenten esa semana de tu salario, no disponer de un seguro por accidentes de trabajo, o sea, de poder acceder a una emergencia que te asista en caso de una situación riesgosa, no cobrar asignaciones familiares, no tener acceso a la obra social extensible al grupo familiar. Claro, que tu familia esté protegida. Exacto, y no tener derecho a cobrar el seguro por desempleo, ¿no? Tampoco están sindicalizadas. No, Tampoco están ni en pedo. sindicalizadas. No Negociar el salario, No hay chupala. paritarias, No hay las bolas. paritario. No tenés vacaciones, no tenés licencias pagas, no cobras horas extras ni adicionales por antigüedad, no contás con la mediación de un sindicato, como decíamos antes, y no puedes acceder a una indemnización en caso de despido sin causa. Es gravísimo, porque Argentina es, en términos regionales, muy, digamos, es referente en materia de derechos para el pueblo. Es vanguardia en materia de derechos para el pueblo trabajador. Entonces, que se esté perdiendo esta cuestión que era muy distintiva y que garantizaba que el trabajo en la Argentina sea de calidad, bueno, habla de el comienzo de un ciclo de diferente en la economía, ¿no? Para mí hay, perdón, no Sí, te sí, quiero adelante. interrumpir mucho, pero siento que hay como muchos problemas, que abren muchos problemas. Primero, la desarticulación sindical de un movimiento social que ha no solo dado o generado grandes conquistas y avances en términos de derechos sociales para la población argentina, sino también en términos políticos, ¿no? De desagregados políticos. Si vos tenés gente o trabajadores que no están sindicalizados, que no están organizados, poco van a poder resistir a cualquier tipo de ajuste o avance en la desintegración Absolutamente. de derechos sociales. Después también tenés el problema de la pérdida de identidad del peronismo. Sí. Si el peronismo surge gracias a los sindicatos, bueno, hola, ¿qué tal? ¿A dónde va a quedar si no va a haber ni un trabajador formal en este país? Y tercero, que me parece que es un debate completamente al lugar, que tiene que ver con el trabajo como ordenador de la vida social. Sí. Si nosotros perdemos eso y el peronismo no tiene ninguna propuesta frente a eso, bueno, probablemente surjan otras expresiones, otros ordenadores sociales de la vida en comunidad que no tengan que ver ni con la solidaridad, ni con la organización, ni con los derechos sociales, que es un poco lo que está pasando. O sea, cada uno en su mundo, en su casa, home office, listo, ayúdame a armar un presupuesto. Ahora, ¿de dónde saco las herramientas para defender mi capacidad productiva? Que es un poco eso, ¿no? Sí. Yo genero riqueza para alguien. Sí. Eso. Es que es totalmente lo que vos decís, ¿no? Esta situación de precarización y de falta lleva inmediatamente a una falta de organización y a una pérdida de fuerza, ¿no? A la hora de disputar poder con un empleador, porque justamente tus condiciones son de mayor flexibilización y eso hace que, bueno, de repente te puedan echar sin que tu empleador tenga algún tipo de consecuencia con eso. Hoy por hoy la mitad de los trabajadores asalariados registrados en el sector privado tienen salarios que rozan la línea de pobreza. Sí, sí. Esa es la realidad de la Argentina hoy. Según los datos de... Perdón, me estoy leyendo... No, está bien. Según los datos del último trimestre del año pasado, cerca de 18% de los trabajadores en blanco eran pobres
y el casi 50% de los trabajadores informales estaban por debajo de la línea de pobreza. Estamos hablando de inflaciones del año pasado, o sea, no contemplando lo que se fue a la mierda este año, el Sí. costo de vida. Exactamente. Ahora, ¿qué dice la política sobre esto? ¿No? ¿Cuáles son las soluciones que se proponen Nada. en un año electoral para atacar este problema que, como decimos, es un problema de identidad muy profundo en la Argentina por el tipo de modelo al que estuvimos acostumbrados este tiempo? Vamos entonces a escuchar a Patricia Bullrich hablar sobre los planes sociales. ¿Lo tenemos? Para, digamos, que la gente deje de tener un plan y tenga un plan de vida. La gente tiene que tener un plan de vida. El progreso es el plan de vida de cualquier familia en la Argentina. Entonces hay que cortar con los planes sociales, inmediatamente volcar a la gente a trabajar, a estudiar, pero rápidamente. No podemos seguir con millones de personas que están estancadas. Bueno, hay ahí una asociación directa a la idea de que el planero no trabaja y que está estancado en un modelo que no le permite progresar. Algo que es profundamente falso, porque básicamente, en el mejor de los casos, una persona puede percibir el 30% de sus ingresos en relación a un plan social. O sea, que claramente no viven de los planes, ¿no? No, Ese es un mito. y además, perdón, pero todos somos planeros. Sí. Subsidio en la luz, subsidio en el gas, subsidio en el transporte, subsidio en el mantenimiento de la ciudad. Digo, hola, ¿qué tal? Exactamente. Y aparte, porque de una población de aproximadamente 17 millones de personas, o sea, perdón, de adultos sin ingresos regulares, vamos a decir, para entender concretamente de qué estamos hablando, solamente reciben un salario social 1,2 millones. Entonces, claramente, ¿Qué pasa con los otros 11? Claro, el Claro. problema del trabajo no son los que cobran planes, sino todo lo otro, ¿no? Todo lo que está sucediendo alrededor. O sea, menos del 10% de las personas adultas sin ingresos propios registrados reciben una transferencia personal del Estado vinculada a su actividad laboral en el sector informal. Esto es algo que también escuchamos a decir a personas como Grabois y a muchas veces de gente de la izquierda, que es que en realidad hay muchísimas personas que deberían estar percibiendo un plan y no lo están haciendo, ¿no? Claro. Si pensamos el plan como justamente una ayuda del Estado para complementar tus ingresos, en el contexto de una economía completamente bastardeada, de un mercado laboral cada vez más generado en el sector privado y no regularizado, digamos, son estas discusiones que aparecen y que claramente la respuesta de la derecha es ficticia, ¿no? Y además, acá hay un dato en el chat que me parece súper importante, ¿no? Como familias que prefieren trabajar en negro para poder cobrar los planes y llegar a fin de mes. Sí. Que esa sea la cuenta, es tristísimo. O sea, es terrible y la dirigencia debería Hacer algo al respecto. decir algo al respecto de última. Si no quieren hacer nada, está todo bien, pero por lo Bueno. menos... Vamos a ver entonces qué dice ahora Javier Milei Uy, no. sobre eliminar la pobreza. Tres generaciones de reformas. Sí. La primera tiene la reforma del Estado, bajar estos gastos espurios del sector público para bajar impuestos, ¿sí? De hecho, la reforma tributaria que tenemos en mente es de los 170 impuestos que hay, es llevarlo a 10. Mirá vos. O sea, ya tenemos... Sí, hay 160 que ¿sabés cuánto recaudan? 0.4 el PBI. Claro. Es un curro enorme. O sea, Sí. son 160 personas que se llevan medio puntito el PBI. Sí. Ey, digo, visto macro es poco, visto en la personal es mucho. Ok. Después, desregular el mercado laboral hacia adelante, abrir la economía, en todo esto también se hace en simultáneo la reforma ¿Y monetaria. los planes sociales? Wait. Entonces eso te genera un fuerte crecimiento económico. Eso te va a asegurar que durante 15 años vos vas a crecer muy fuertemente. Sí. Y vas a crecer intensivo, además, en mano de obra. Por lo tanto, vas a tener un aumento de la PEA, vas a tener, digamos, más puestos de trabajo, vas a tener más remuneración porque son más productivos y eso te permite hacer las reformas de segunda generación, que es que los planes sociales los deje la gente porque les conviene ahora trabajar, ir a la reducción de la planta del Estado con programas de retiros voluntarios, pero ahora con un mercado laboral flexible, no como en los 90, te va a permitir que eso sea absorbido, ¿sí? Y también, ¿sabes qué te va a permitir hacer? Ir con el tema de la reforma previsional, porque el sistema está quebrado. Pero vos podés hacer todas estas reformas que, hecho en un contexto de tanto crecimiento, no vulnerás ningún derecho adquirido. Bueno, habla de desregularizar
el mercado laboral, ¿no? Lo dice con esas palabras textuales. Hacia adelante. Hacia adelante. Básicamente propone que la respuesta sea, digamos, que el sector privado se encargue de administrar a sus empleados y sus salarios como quiera, y que eso, en el contexto de crecimiento de la Argentina, es imposible que no se pierdan, que se pierdan derechos adquiridos, ¿no? Lo cual es totalmente mentira, porque digamos, solo basta ver que todo lo que creció la Argentina en los últimos 2 años, que fue 16%, y ver que efectivamente ese crecimiento, bueno, no se distribuyó equitativamente en el resto de los trabajadores, ¿no? Esa famosa teoría del derrame que les gusta a cierto sector de la derecha neoliberal emplear, falla. Entonces, ahí también hay que entender que hasta ahora vimos los argumentos de Bullrich y los argumentos de Milei, y ninguna de las dos propuestas son ni novedosas, porque proponen modelos que ya sucedieron en la Argentina y no funcionan, y segundo, tampoco son novedosas en relación a lo que está sucediendo ahora, ¿no? Ni implican que el Estado intervenga justamente para redistribuir esa riqueza que ya se generó, porque la Argentina ya creció, se recuperaron más puestos de trabajo de los que se perdieron en la pandemia, e igualmente los trabajadores en Argentina son pobres. Claro, yo voy a decir una cosa, ¿no? Pero la respuesta a... estamos muy mal de tiempo, pero la respuesta a Milei es que si estás pensando en un Estado regulado, bueno, mira porque la verdad que tipo tampoco es que está interviniendo demasiado, y así, así nos está yendo. Bueno, me salteo el video de Larreta, entonces, pero vamos a poner entonces el video de Juan Grabois, en el que habla justamente del modelo del pleno empleo. Cuando hablamos de trabajo hablamos de economía popular, porque entendemos que hay un sector que se organiza laboralmente, es decir, que trabaja, que no está en el sector privado, que no está en el sector público, y que es una nueva realidad a la que hay que abordar con una perspectiva de justicia social. Digamos, cuando vos decís que es contraintuitivo con relación al peronismo, en el peronismo siempre se habló de actualización teórica y doctrinaria. No se puede pensar el peronismo con los paradigmas de hace 60, 70, 80, 90 años. O sea, no, es una estupidez directamente. Es como si no hubiese habido ningún cambio en el desarrollo técnico-científico, como si no hubiese habido ningún cambio en la geopolítica de un mundo bipolar a un mundo unipolar y globalizante. Es decir, es ver, es no tener un prisma correcto para interpretar el signo de los tiempos, el momento histórico. Y en ese sentido, esa nostalgia del mundo con pleno empleo se convierte en una barrera intelectual para pensar cómo abordar el mundo del no pleno empleo, que es el mundo que nos tocó, que no se puede resolver con definiciones macroeconómicas domésticas, y que negarlo nos lleva al peor de los mundos. Bien. Básicamente, Grabois lo que dice en la entrevista con El Método, no sé si la vieron, si no también se las recomiendo, es que la utilización de este concepto del desocupado en términos estadísticos nos lleva a una lectura errónea del mapa del trabajo, porque hoy por hoy ya no hay claro. Son muy pocos los desocupados que no consiguen laburo, lo que hay justamente es gente con muchos trabajos y con pésimos salarios, y que esa es una discusión que el peronismo se debe, porque si no les dejamos el terreno muy abierto a la derecha para que avance con estas ideas que son viejas y que ya no funcionan en la Argentina, que es un Estado cada vez menos partícipe de la redistribución de la riqueza. Conclusión, para cerrar, estamos frente a un problema justamente de la redistribución de la riqueza, además acompañado por el discurso por el impulso de discursos que ante la precarización proponen como respuesta mayor flexibilización e informalidad. ¿Qué vamos a hacer como trabajadores para forzar la redistribución? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr dignificar la retribución por nuestra plusvalía? Esa es la pregunta que yo me hago. Trabajar menos, trabajar todos, producir lo necesario y redistribuir todo. La mía es que trabaje la inteligencia artificial.